intenso en el bajo vientre, en la espalda, sangrados muy abundantes. No es raro que sea endometriosis porque 265,000 mujeres en Costa Rica padecen de este mal. Está con nosotros el doctor Luis Diego Carazo Fernández para hablarnos de este tema y para responder sus preguntas a través del Facebook Live que en este momento está abierto. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bien, ¿usted? Doctor, esa menstruación dolorosa, el dolor en el bajo vientre y además en la espalda, los calambres, ¿son señales de endometriosis? Bueno, estos dolores, estas molestias de la menstruación, nosotros las conocemos como dismenorrea, que básicamente significa menstruación dolorosa. La endometriosis es una de las causas de dismenorrea, no es la única. Y cuando uno va a enfrentarse con una paciente que tiene este tipo de problemas, hay que descartar todas las causas y siempre pues tomando en cuenta efectivamente que puede tratarse de una endometriosis. Estamos en el Facebook Live, así que la invitación es para que ustedes aprovechen esta oportunidad porque yo sé que son muchas las mujeres que están padeciendo de dolores menstruales y hay que salir de dudas, así que aprovechen esta excelente oportunidad. Ahora, doctor, ¿será que la endometriosis se podría confundir como, por ejemplo, con una colitis o con un síndrome de intestino irritable? Sí, en general la paciente cuando está con dolor durante la menstruación asume siempre que ese dolor se debe a la menstruación. Pueden presentarse otro tipo de causas de dolor durante el periodo menstrual, por ejemplo una colitis, porque en general la paciente durante los días de menstruación puede estar un poco más estresada, puede tener cambios de humor y esos cambios de humor, por ejemplo, pueden provocar una colitis, puede ser que la paciente esté además con una infección urinaria, en fin, pueden haber otras causas, pero en general la paciente sí logra identificar bastante bien cuando el dolor es de origen menstrual. Y la paciente sabe qué es lo que le está doliendo. Sí. ¿Qué provoca la aparición, doctor, de la endometriosis? Bueno, existen varias teorías y la más frecuente es lo que se llama la teoría de Sampson, que habla de, poniendo en los términos médicos, de una menstruación retrógrada. ¿Qué quiere decir eso? En el momento en que se produce la menstruación, el útero empieza a tener contracciones para expulsar el sangrado y el tejido endometrial. Normalmente eso va a salir por el cuello del útero hacia vagina y es la menstruación como todos la conocemos. En algunos casos el cuello está demasiado cerrado y el útero, a pesar de que tiene contracciones muy fuertes, no logra abrir el cuello, no logra dilatarlo, igual que en un parto. Entonces, si la presión del cuello es más fuerte que la presión de las trompas, lo que va a pasar es que el flujo, en vez de irse por el cuello hacia vagina, puede devolverse, irse contravía, irse en sentido contrario a través de las trompas y pequeñas cantidades de este tejido, de este sangrado, de este endometrio pueden llegar a caer en las trompas externas, en el ovario, en intestino, en fin, en toda la zona pélvica. Ahora, doctor, Morenita nos está preguntando a través del Facebook Live qué pasa si siente todos esos síntomas que nosotros nombramos anteriormente, pero tiene una histerectomía. ¿Por qué? Ok, habría que establecer exactamente si la paciente tiene una histerectomía, si le dejaron los ovarios o no le dejaron los ovarios. Porque si la paciente tiene una endometriosis, se quitó el útero por alguna otra razón y se dejaron los ovarios, los implantes de endometriosis pueden persistir ahí y puede presentarse dolor también en lo que serían los periodos que equivaldrían a la menstruación. Porque esos implantes de endometriosis siguen recibiendo estímulo hormonal y siguen produciendo sangrado interno. Ahora, existe también la posibilidad de que, como hablábamos antes, haya otras causas de dolor que no tengan que ver con esto y que estén produciendo el problema. Vea el caso de Mayela. Bueno, nos está hablando de su hija, tiene 24 años, la operaron de endometriosis porque supuestamente le dijeron que se le formaba una telita, un tejido que presiona a otros órganos. Entonces, el problema es que ella tiene 12 días de operada y se le hinchan mucho los pies y le da muchísimo dolor pélvico. Entonces, ella quiere saber cómo ayudarle a la hija a disminuir ese dolor. Ok, en un problema, en un posoperatorio tan reciente, realmente la paciente tiene menos de 2 semanas y habría que ver exactamente qué fue lo que tuvo o qué tan grave la endometriosis que tenía. La endometriosis puede ser un cuadro muy severo y puede involucrar trompas, ovarios, intestino, vejiga, peritoneo, etc. Entonces, en una cirugía de endometriosis puede ser desde una cirugía relativamente sencilla hasta una cirugía sumamente compleja que involucró muchos órganos y por lo tanto el periodo de recuperación va a ser más largo.
Y habría que ver exactamente qué fue lo que le encontraron. Es un poco difícil establecer un diagnóstico. Sí es importante que el dolor después de la cirugía debe ir bajando conforme va pasando el tiempo. Si el dolor se mantiene o el dolor va subiendo, existe la posibilidad de que haya algún tipo de complicación, y entonces es importante que la paciente acuda a su médico para que la revise y que descarten cualquier cosa que pueda estar pasando. Doctor, ve el caso de Esteri. Ella tiene 33 años, le duele el bajo vientre, pero le duele en serio, o sea, la deja inmóvil. Inclusive le duele en la pura columna cuando le viene la menstruación. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Hay muchas causas de dolor durante la menstruación. Las simples contracciones del útero pueden producir dolor. Tenemos que pensar, nosotros hablamos normalmente, culturalmente, de dolor de ovario. Y los ovarios no son los que producen el dolor. Pensemos, por ejemplo, que... ¿por qué hablamos nosotros de dolor de ovario? Bueno, porque la paciente, cuando tiene su primera menstruación, le dice a la mamá: mami, me está doliendo. Y mami le dice: sí, hija, te voy a dar una pastilla para el dolor de ovarios. Y la chiquitilla aprende a decir desde sus primeras menstruaciones que eso es dolor de ovarios, cuando en realidad no son los ovarios, es el útero, son las contracciones del útero, son como contracciones de parto. Por eso es que son tan dolorosas. Entonces, en el caso de esta paciente hay que valorar a ver cuál es la causa. Y sí, eventualmente habría que descartar una endometriosis. Caterine, después de 3 cesáreas y el salping, el dolor cuando le llega el periodo es insoportable. Es tan fuerte que se le baja la presión. A veces le da por vomitar de tanto dolor. ¿Y el sangrado no es tan abundante? Bueno, el hecho de que el sangrado no sea tan abundante podría ser evidencia de que la paciente efectivamente está teniendo una menstruación retrógrada. O sea, está saliendo parte de ese sangrado, está saliendo a través de las trompas hacia la cavidad peritoneal. Normalmente la paciente que ya ha tenido partos, una vez que un bebé salió por el cuello y lo dilató, pero muchas de las veces el dolor de menstruación se hace o menos intenso o llega a desaparecer, porque el dolor principalmente son las contracciones del útero presionando para dilatar el cuello para que el tejido o el volumen menstrual salga hacia vagina. Cuando ya un bebé salió por ahí y abrió ese cuello, generalmente esos dolores tienden a disminuir. Si la paciente aún así sigue con problemas, pues sí hay que descartar endometriosis. Ahora, en este caso específico, que esta paciente no ha tenido partos vaginales, todos sus partos han sido por cesárea, es un factor de riesgo más. Ve el caso de doña Grisela. Ella tiene unos periodos que le duelen tantísimo, doctor, que ella siente como si fuera un dolor de parto. ¿Por qué? El mecanismo es exactamente el mismo, son contracciones del útero para expulsar ese tejido, para expulsar ese sangrado. Entonces, si el asunto es demasiado severo, sí es importante descartar una endometriosis. Ahora, para descartar endometriosis, la única forma de hacer un diagnóstico 100% seguro es mediante una laparoscopía. La laparoscopía es una cirugía en la cual a través del ombligo se hace una pequeña incisión de 1 centímetro y se introduce una cámara que nos permite visualizar la cavidad pélvica para poder evaluar si hay o no implantes de endometriosis, porque una endometriosis ya avanzada podemos diagnosticarla por ultrasonido, pero una endometriosis que está iniciando, que es el mejor momento para atajarla, es difícil de ver por ultrasonido, muchas veces no se logra diagnosticar, aún con técnicas avanzadas de ultrasonido. Entonces, muchas veces lo que se hace para evitar hacer la cirugía es que se hace lo que se llama una prueba terapéutica. Hay un medicamento que se llama Dienogest, que se usa para bloquear parcialmente la producción de estrógenos, porque la endometriosis es una enfermedad que depende de los niveles de estrógenos. Entre más altos estén los niveles, más se desarrolla la endometriosis. Entonces, si bloqueamos parcialmente con el Dienogest la producción de endometriosis y la producción de estrógenos, podemos controlar la endometriosis. Entonces, la prueba terapéutica consiste en que si la sospecha de endometriosis es una sospecha fuerte, le empezamos tratamiento a la paciente. Si la paciente mejora, sabemos que era una endometriosis y continuamos el tratamiento. Si la paciente no mejora, pues entonces tendríamos que ver qué otras opciones hay. Andrea la operaron en el 2018, le hicieron el salping. Desde entonces no quedó bien porque tiene unos periodos muy abundantes y dolorosos. Ok, es altamente poco probable que este caso específico tenga que ver con una endometriosis. Y sin embargo, no sería imposible. Lo que pasa es que estamos hablando de que la endometriosis se produce precisamente por una menstruación retrógrada, y si ya no tenemos trompas, pues entonces no hay por dónde se pueda devolver ese tejido en teoría. ¿Okay? Siempre existen casos que se salen de la norma, pero
es muy poco probable que sea eso. Los sangrados más abundantes después de una salpingectomía dependen mucho de la técnica que se use para hacer la cirugía. En una salpingectomía clásica puede producirse un poco más de sangrados, reglas más abundantes después de la salping. Pero sí habría que valorar el caso para ver cómo está. La recomendación inicial en este caso, en este tipo de casos, es usar antiinflamatorios de tipo diclofenaco, ibuprofeno, y con eso tratar de mejorar el problema. Acá nos está preguntando Carwash porque la operaron de un tumor de endometriosis de 5 para evitar más adelante que le dieran dolores o creciera más, y ahora más bien le dan unos dolores cuando le viene el periodo que hasta 10 días seguidos. En este momento ella necesita que le den algún tipo de solución porque desde que le sacaron ese tumor la cosa ha venido terrible. Ok, tenemos que tener claro que el hecho de retirar ese tipo de tumores, asumo que lo que tenía una cosa que se llama un endometrioma. El endometrioma es un quiste que tiene ese tejido por dentro, y entonces cada vez que se produce menstruación, el quiste tiene sangrado interno, crece, produce dolor, además se produce una reacción inflamatoria crónica en los tejidos, además hay un factor hormonal, hay un factor de citoquinas, en fin, la endometriosis es una enfermedad complicada. Y si a ella le quitaron ese endometrioma, eso no quiere decir que se le curó la endometriosis. Es posible que la paciente haya tenido implantes pequeños que en el momento de la cirugía no lograron verse y que esos implantes han seguido progresando y han vuelto a generar problemas. Entonces lo importante cuando una paciente tiene este tipo de cirugías es que se le dé seguimiento al caso, que siga en control para tratar de evitar dentro de lo posible que la endometriosis se vuelva a instaurar. Vea el caso de Tati, doctor. Hace 6 meses le hicieron una cesárea y desde hace 3 meses le vienen sangrados de semana por medio. Le duelen mucho los ovarios. ¿Qué podría ser? Bueno, ya sabemos que no son los ovarios, pero ahí es donde le duele, sí, ¿verdad? Sí. Siempre hablamos de dolor de ovarios. Mire, y habría que revisar a ver qué es lo que está pasando. Hay que ver con qué está planificando, porque muchas veces en la paciente, después del parto, sea un parto vaginal o un parto por cesárea, se le da algún tipo de método de planificación que no interfiera ni con la cantidad ni con la calidad de la leche. Entonces no tenemos la disposición de usar cualquier anticonceptivo, sino que hay que buscar algo que específicamente nos sirva para esto. Y generalmente lo que se le dan, sea inyectado, tomado, en implante, etcétera, son derivados de progesterona. Y los derivados de progesterona puede ser que no le den suficiente estabilidad al endometrio para mantenerlo. Y entonces que se estén produciendo sangrados intermitentes. Hay que valorar el caso, hay que hacerle un ultrasonido para ver qué está pasando y, como les digo, muy importante saber con qué está planificando. Podría ser también que esta paciente esté usando preservativo. Entonces ya el factor hormonal nos cambia las reglas del juego, hay que verla. Ve el caso de Chatre, tenía una endometriosis de grado 1 y hace más de 1 año que no le viene la menstruación. ¿Qué puede hacer y a dónde se está yendo esta sangre? Ok, lo que hay que ver primero es si la paciente está en tratamiento, porque si a la paciente le están dando Dienogest o le están dando algún derivado de progesterona, es normal que se le bloquee la menstruación. Y esa sangre simplemente no es que se va para ningún otro lado, es que no se está produciendo. Entonces, si la paciente está en tratamiento, simplemente el tratamiento lo que hace es tratar de evitar que el endometrio crezca, precisamente para que bloquear el crecimiento de los implantes de endometriosis también. Entonces, al bloquear que el endometrio crezca, no se va a producir menstruación. O sea, es normal que una paciente que está en tratamiento no menstrue. Doctor, muchísimas gracias por sus respuestas. Necesitamos más para contestar en el Facebook Live a Ginger, Grisel, Yesenia. ¿Le parece si nos quedamos contestando? Perfecto. Muchas gracias por su tiempo, muy amable. Pequeña pausa comercial y ya casi regresamos, porque dígame una cosa, ¿qué se soñó usted anoche? ¿Qué significa eso que se soñó? ¿Será que se va a pegar la lotería? ¿Qué tal si nos cuentas sus sueños a través del Facebook Live? Porque ya casi venimos a interpretar.